conocido a alguien tan políticamente incorrecto como para decir en alta voz lo que otros dicen en voz baja. Ahí están las encuestas dándonos la razón. Trump quiere deportar a todos los indocumentados, algo que se sabe imposible en la práctica, pero propone otras cosas menos ilusorias, como negar la ciudadanía a los hijos de indocumentados nacidos en territorio norteamericano. El problema es que en muchos de los países cuya prensa hoy critica a Trump, no existe este derecho de suelo. En Europa, por ejemplo, solo lo admiten 2 naciones. Luego vamos a ver cuáles. En África y en Asia, casi ningún país lo admite. Y algunos estados de América Latina, de donde más inmigrantes llegan acá, tampoco lo admiten. Es decir, Donald Trump podría reclamar el ojo por ojo y el inmigrante por inmigrante. Aquí en Estados Unidos son millones los que piensan que este tipo de leyes estimula la inmigración ilegal. ¿Y usted qué cree? ¿Deben los hijos de indocumentados ser admitidos como ciudadanos norteamericanos por el solo hecho de nacer aquí? Esa es la pregunta que vamos a discutir esta noche. Así que bienvenidos al Espejo. Para garantizar la polémica, invité a Stephanie Londoño. No te estoy dando mala fama, ¿no? Eres una buena polemista. Tienes que admitirlo. Entonces lo tomo como un buen cumplido. Claro que es un buen cumplido. Begoña Marín también, periodista y escritora, columnista del Diario de las Américas, autora de un libro que en España hay que tener, como dicen ustedes, pelotas para hacerlo, ¿no? En medio de toda esta ola de nacionalismo, sobre todo el nacionalismo catalán, ¿no? ¿Cómo que se titula tu libro? Nos duele Cataluña. Nos duele Cataluña, ¿no? Qué maravilla. Y tenemos también aquí a Robert McCollin. ¿Estoy pronunciando bien? Correcto, sí. Gracias. Abogado y analista republicano. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Por estar acá. La pregunta parece insidiosa, ¿no? Todo el mundo dice, ¡qué horror! Trump dice que no va a permitir que los hijos de los indocumentados o los ilegales, ya no sé cuál es el término políticamente correcto a decir, sean per se ciudadanos norteamericanos. Pero cuando yo les digo, hay muchos países que no admiten eso. La historia de Estados Unidos es muy distinta, por ejemplo, lo que comunicaste sobre Europa. Aquí en Estados Unidos, la institución protege a los que nacen aquí o se naturalizan aquí. Y si Trump, por ejemplo, está precisamente tratando de proteger a la Constitución, estaría violándola de una manera absolutamente, de una manera brutal, si se quiere decir de esa manera. En la enmienda 14, en el primer artículo, ahí está estipulado de que todos aquellos que son nacidos acá y son naturalizados son ciudadanos. O sea, estaría derrumbando una herencia gigantesca de los Estados Unidos. Se me olvidó decirte que tengo vía Skype a un cubano que según me dicen, se autocalifica como seguidor de Donald Trump. Él está en Jacksonville, Florida, se llama Cristian Toranzo Fundicelli. Cristian, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. Antes de pasar la palabra al resto de los invitados, ¿qué te parece esta propuesta de Donald Trump de que los hijos de los indocumentados no adquieran por el solo hecho de nacer en Estados Unidos la ciudadanía? Bueno, mira, que eso depende de muchos factores. Pero yo no concentro mi energía en las cosas que no quiero que no sucedan. Concentro mi energía en las cosas que quiero que sí sucedan. Y una de las cosas que sí quiero que suceden es que se resuelva el problema de la inmigración. Lo que hay en la frontera, eso pasa quisiera buscar una palabra exacta para expresártelo. Como decimos los buenos cubanos, y eso es un descaro lo que está pasando en la frontera. Y realmente no es menos cierto que muchos indocumentados vengan acá y se llenen de hijos. Porque el 50%, según estadísticas del gobierno, más del 50% de los mexicanos tienen fruta. Imagínate que vengan ilegal por la frontera y empiecen a llenar todo el país de hijos y tengamos nosotros los contribuyentes que tener que resolver ese problema. Nos estamos llenando con muchos problemas. El problema en sí no es la inmigración, sino la manera desordenada en la que la inmigración se está dando y está creando un problema sanitario, un problema económico, está creando un problema político en la nación. Y habría que ver de qué manera hacer eso. No estoy totalmente de acuerdo con que se deporten a todos los indocumentados. Hay muy buenos indocumentados, yo conozco muchas buenas personas
que no tienen documentos y han venido a este país a trabajar, pero otros no han venido a este país a trabajar. Otros han venido a parir, otros han venido a delinquir y hemos visto casos de personas. Hoy un personaje que estuvo 5 veces deportado y la 5ª vez, bueno, llega aquí y mata a una mujer. Están pasando rapistas y están pasando delincuentes por la frontera de México. No solamente mexicanos, de todas las nacionalidades. Todos esos países, la mayoría de esas personas que vienen en el tren de la muerte vienen buscando un futuro, pero ahí dentro de ellos vienen muchos delincuentes, huyendo a la justicia en sus países. Y creo que hay que tomar un control sobre la frontera. Eso es un lugar bien importante porque este país no es para venir a invadir. Y yo soy un inmigrante, pero soy un inmigrante ilegal. No tengo nada en contra de la inmigración ilegal. Pero sí creo que este país que me interesa debería tener otro tipo. Cristian, que el programa es de media hora, necesito darle tiempo a todo el mundo. Te entendimos perfectamente, has sido muy claro en tu exposición. Begoña, tú como española, ¿cómo ves esto? Bueno, en España también se ha vivido el problema de la inmigración, bueno, como ahora mismo en todos los países del Mediterráneo. Y nosotros en España se han aplicado varias legislaciones, unas más duras, otras menos. Las más duras han acabado en caos, en unos graves disturbios en los que se ha atentado contra los derechos humanos y no se ha resuelto nada. Creo que en las últimas reformas que se realizaron, las que sí que de alguna manera se permitía a los inmigrantes que recibieran ciertos derechos sanitarios, ciertas posibilidades para poder establecerse, quizá fueran las medidas más lógicas, evidentemente, en cuanto Pero está resurgiendo la xenofobia en España también, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ya antes, cuando yo iba, había solo 5.000 ilegales en toda España, me acuerdo de esa cifra. Indocumentados. Bueno, indocumentados, que no son ilegales. No son ilegales, son indocumentados. La semántica, repito, es bastante importante. Bueno, yo siempre repito, cuando nosotros nos negamos a decir que Fidel Castro, Raúl Castro son presidentes de Cuba, ustedes nos dicen que nosotros somos demasiado puntillosos, ¿no? Entonces, yo no he dicho nada, yo no he dicho nada de indocumentados, ok, pido disculpas. A ver, yo no tengo ningún problema en pedir disculpas. Yo no estoy con Donald Trump. Déjame decirte una sola cosa. El tema central. En toda Europa hay solo 2 países que admiten que los hijos de indocumentados nacidos en sus países, ningún país de Europa, excepto Francia y Gran Bretaña, lo permiten. España, ocasionalmente. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Está bien? Ya no que sea aquí en Estados Unidos, que en Europa sea así, ¿está bien? Hombre, yo creo que... ¿En España estarías de acuerdo en que los hijos de los indocumentados sean ciudadanos españoles? Creo que en primera instancia no se debería permitir. Sí que se deberían acoger y garantizar una vuelta. Ok, un punto. En España vuelta. No. ¿Y aquí? Aquí de la misma manera. Se debe garantizar... O sea, ¿estás de acuerdo con Donald Trump en eso? Se debe garantizar que esas personas puedan tener o un regreso acomodado a su país o, si no, una situación aquí cómoda. Si no, no de cualquier manera. En eso sí. O sea, cambiar la institución. O sea, reescribir la institución. La Constitución también está para cambiarla. Vamos a ver algo parecido a lo que tú dices que ha dicho Donald Trump. Doctor, y ahora voy con usted. Bueno, vamos a ver a dónde. Tenemos que hacer un nuevo conjunto de normas y cuando las personas tienen que venir. Así que usted va a separar a las familias, va a deportar a niños. Chuck, no. Vamos a mantener las familias unidas. Tenemos que mantener a las familias unidas. ¿Pero fuera? Tienen que irse. ¿Y qué pasa si no tienen un sitio a donde ir? Trabajaremos con ellos. Se tienen que ir. Doctor. Sí. Bueno, usted como abogado, ¿por qué en Estados Unidos es distinto? En casi ningún país de Asia y en casi ningún país de África. En América Latina, países que envían, o no que envían, de los que llegan muchos emigrantes aquí, como República Dominicana, no admite esto que se llama ciudadanía por nacimiento o derecho de suelo. Está el derecho de suelo y el derecho de sangre, ¿no? Y no lo admite Haití, por ejemplo. Sí. No lo admite República Dominicana, no lo admite Costa Rica. Sí. ¿Por qué aquí es distinto? Bueno, aquí es distinto. Nuestra historia está basada en la Constitución y la 14ª enmienda del 1866 fue después de la Guerra Civil. El propósito fue para garantizar la ciudadanía a los esclavos nacidos en territorio norteamericano para que todos sean automáticamente ciudadanos. Y la interpretación después fue cualquier persona nacida allá. Hubo un caso en la Corte Suprema en 1898 respecto a una familia china donde se dijo
el precedente legal hasta la fecha es ese caso de la Corte Suprema, pero el texto es un poquito más sutil, o sea, dice todas personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, coma, y sujetos a su jurisdicción, coma, son ciudadanos de los Estados Unidos. Eso fue interpretado. ¿Qué significa sujeto a su jurisdicción? Bueno, por muchas décadas eso quería decir de que los miembros de las tribus de los indios no eran ciudadanos nacidos así. Después se cambió la interpretación y ahora hay reservaciones de los indios, pero ellos son ciudadanos. Entonces, la Corte Suprema ha dicho esto, pero la Corte Suprema ha cambiado decisiones. En el 1856, en Dred Scott, dijeron que un esclavo no es una persona. O sea, la Corte Suprema acaba de inventar un derecho a matrimonio del mismo sexo. El aborto no, tampoco está en la Constitución. Entonces, realmente la Corte Suprema podría cambiar esto, la interpretación. Lo mejor sería, si la sociedad quiere cambiar esto, sería un cambio a través de una enmienda a la Constitución. Pero Donald Trump, lo que él está diciendo es que él va patrocinar un desafío, un reto legal, un caso legal para probar esta teoría, porque la Corte ¿Y tiene Suprema, posibilidades de triunfar? yo creo que no, pero estamos hablando en el contexto del gran estado de bienestar. La Constitución se hizo en un país libre, liberal en el sentido tradicional de libertad, gobierno limitado, cuando... En el sentido europeo, que todavía se mantiene en yo Europa me ese considero sentido. liberal europeo. Claro. Liberal de este Aquí país. se ha invertido eso. Exactamente. Entonces, en esa época, este país se hizo grande por gente independiente, inmigrantes que vinieron de Ellis Island sin nada, trabajando, subiendo la escalera, saliendo rapidísimo de la pobreza. Hoy tenemos el imán del estado de bienestar, nuestro presidente Barack Obama, quien dijo que iba a transformar fundamentalmente este país a la izquierda europea, básicamente, ha expandido muchos beneficios, la economía está estancada, no está creciendo mucho a pesar de la gran bonanza de petróleo y gas natural. Entonces el pueblo está muy resentido de que no está creciendo la economía, se piensa que estamos en una sociedad de suma cero, entonces si hay algo para alguien, hay menos para mí. Pero cuando hay este imán a los inmigrantes, no es que no trabajan, es que pueden suplementar sus ingresos con el paquete de beneficios. Es muy complicado. Para Stephanie, tengo yo una pregunta con la que me voy a ir a comerciales. Si es tan estúpido todo lo que dice, ¿por qué las encuestas están acá? Mira los números de las encuestas, ¿no? La campaña republicana, Donald por Trump, eso. 24%, Jeb Bush, que ha recaudado como $100 millones, por cierto, 13%, ¿no? Aquí a Ben Carson lo vemos con el 9% y vemos a Marco Rubio, que todo el mundo dice que hace la mejor campaña, pero está con 8% nada más. No me vas a responder que porque todos los republicanos son retrógrados, de derecha, fascistas, juveninos. Parte de su popularidad es su manera de hablar y su manera de ser. Tú eres más inteligente que eso, no te puedo admitir esa respuesta. Es parte de su popularidad. Es parte de